If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, saludándoles Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y a la hora que nos estén escuchando. Este es un programa dedicado a los conservadores, aquellos que están alineados también con la derecha, con esa filosofía política de derecha, con sanas tradiciones, valores morales, que quieren conservar sobre todo eso bueno, esa educación, esas sanas tradiciones. Para ellos dedicado este programa. Vamos haciéndoles la invitación desde ya para que puedan participar también con sus comentarios, igual que sugerencias de temas que les gustaría podamos investigar y dar a conocer a través de nuestros episodios. Me encuentran a través de las redes sociales en Freddy Silva TV, Freddy WDY, Silva con V, TV. Me encuentran en las principales plataformas sociales. Solamente en Instagram usted me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80, la única red social que es Instagram que tengo ese nombre, cuenta certificada también, y ustedes son bienvenidos a darnos cualquier sugerencia en cuanto a lo que hacemos a diario en su podcast Conserva la Voz. Sin duda, en lo que va de esta semana todavía sigue siendo los aranceles que ha impuesto el presidente Donald Trump al resto de las naciones, que está suscitando bastante, pero bastante polémica. Lo decíamos en días anteriores. Es más, desde que se lanza esta nueva declaratoria de independencia económica por parte de la administración número 47 estadounidense, venimos informando sobre los pros, los contras y sobre todo la oportunidad que tenemos nosotros como estadounidenses, la manufactura propia para poder exportar hacia otras naciones, y por qué sería una excelente oportunidad para también exportar productos desde acá al resto del mundo. En cuanto a la entrada en vigor, lo que más se está hablando es con relación a China, porque ahora resulta que China ha impuesto aranceles en represalia del 84% a Estados Unidos tras la entrada en vigor de los gravámenes arancelarios de nuestro presidente Donald Trump. China, como les decía, ha impuesto gravámenes de un asombroso 84%. Beijing anunció que aumentará además su arancel previamente anunciado del 34% para igualar el impuesto del presidente Trump. La medida, que va a entrar en vigor el día de mañana jueves, se produce apenas horas después de que entrara en vigor el enorme impuesto del 104% que ahora Trump le ha impuesto a China. Es interesante ver esto como una situación de pulseta, como dirían muchos otros, donde se está midiendo el pulso, a ver quién puede más. Los datos, pero creo que también tienen que ser muy bien acompañados para que podamos entender esto ya como un ataque y contraataque que se está dando en estas dos naciones. Por un lado, tenemos una China
que está gobernada por comunistas. Y parece que este es el punto de inflexión que no te dicen los principales medios de comunicación. Ponen a China como si fuera un rival digno, un rival que se mantiene, que quiere proteger a su nación y que por ello mismo está dispuesto a ponerle cara, a ponerle el pecho a las balas en cuanto a el dictador, el tirano Donald Trump. Esta es la forma como venden los principales medios de comunicación. Sin embargo, y ojo, no solamente aquí de Estados Unidos, sino el resto de Europa, por ejemplo, y también el resto de nuestro continente americano, porque la mayoría de los medios de comunicación, yo me atrevo a decir, y estos son datos que puedo extraer del libro Un mundo que cambia de César Vidal, donde se habla de más del 80% de los principales medios de comunicación están en manos de la agenda globalista. Cuando nos referimos a la agenda globalista, son esos mismos que manejan la Agenda 2030, toda esta agenda progresista o la internacional socialista, como mejor lo quiera entender. Entonces, cuando se trata de, por ejemplo, un gobierno que quiere mantener su soberanía, que quiere mantener además sus tradiciones y sus valores de Occidente, como lo es Estados Unidos con la administración del presidente Trump, aquellos que abogan por esa sociedad abierta, esa Open Society, por ejemplo, de George Soros, o ese gran reseteo del Foro Económico Mundial, el gran reinicio que también se conoce, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que está muy ligada también con la Agenda 2050 de China. Entonces, todos estos globalistas que lo que quieren es destruir la hegemonía de Estados Unidos para transferir la primera potencia económica mundial y militar hacia China, todos estos globalistas, por supuesto que le van a hacer un ataque a la administración del presidente Donald Trump. Entonces, venden a China como si se tratara de un digno rival, de un gran representante capaz de poderle hacer frente a los Estados Unidos o a la cabeza del gobierno de los Estados Unidos. Pero en realidad parece que perdemos el objetivo y yo todavía no me canso de decir que los principales medios de comunicación, además de ser mentirosos, manipuladores y desinformadores, se están ganando a pulso que la gente deje de creer en ellos. Vamos viendo, ¿no? Por partes. Yo entiendo que China querrá también cuidar su economía, pero no nos olvidemos que China es el principal exportador de productos hacia los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, tristemente, en lo que va de la década de los 90s, creo que ya comenzó en los 80s, pero más se vio en los 90s y ni hablar en la primera década de este siglo XXI, sus políticos han permitido que toda la industria manufacturera o gran parte de esta industria manufacturera se fuera del país y la mayoría prefirió irse hasta China. ¿Para qué? Para llevar y hacer la producción en esa nación. Primero, exportando los empleos y dejando sin empleos a los estadounidenses. Y después, permitiendo que el PIB, el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la producción de bienes y servicios, también se trasladara hacia esta nación. Lo que no nos dicen los principales medios de comunicación, o lo ocultan, es que en China no ha dejado de funcionar desde el siglo pasado el comunismo. Ese comunismo que ha cobrado la vida de millones de personas, que todavía ese comunismo está muy arraigado y muy metido en el gobierno y que el gobierno chino no te permite, el Partido Popular Chino, el Partido Comunista Chino, no te permite que tengas una empresa que además sea próspera allá en China sin que tenga una participación, un porcentaje de participación en dicha empresa. Ojo, dentro de China y fuera de China, que tenga vínculos con China y que está entrometida el gobierno comunista chino. Datos que, por ejemplo, se dieron a conocer cuando se hablaba de esta prohibición de la aplicación de TikTok. ¿Dónde y por qué surge el problema con TikTok?
No es porque sea una empresa que está generando millones, no es una empresa no solamente, claro, la denuncia fue porque está desinformando a los niños en cuanto a lo que es el mensaje hacia Occidente. Les hacen promoción o su algoritmo hace promoción de contenido basura, bailecitos, challengers, cosas que no son realmente productivas. Cuando la versión oficial de TikTok allá en China lo que te hace es permitir videos que son altamente educativos, de conocimiento, de historia, de experimentación positiva para los estudiantes. Sin embargo, para Occidente, y por Occidente me refiero a Europa y Estados Unidos y al resto del continente americano, entonces lo que nos mandan es simplemente basura de contenido, que lo que hacen no es más bien edificar sociedades, sino denigrar, o sea, denigran no solamente a la mujer, te pone en un nivel de estatus académico e intelectual realmente muy bajo, no promueve para nada que exista un desarrollo intelectual investigativo. No, lo que tenemos aquí son bailecitos de TikTok y se fomenta todo eso, lo mismo que ha venido haciendo también YouTube a través de sus bailecitos y muchas otras cosas, ¿no? Es un daño sobre todo que se ha planteado y por eso se lleva también hacia el Congreso de los Estados Unidos. Pero más allá de esto, lo que se investigó y lo que se pudo encontrar durante las averiguaciones del Congreso es que existe participación del Partido Comunista Chino en dicha empresa TikTok. En resumen, un terrible problema de seguridad nacional y además amenaza a la seguridad nacional para los Estados Unidos y un tema del cual voy a hacer amplia referencia en unos minutos. Sin embargo, lo que estamos viendo de los principales medios de comunicación es que no hablan, por ejemplo, de la cantidad de veces que China ha sido pillada espiando y metiéndose en servidores incluso federales o públicos de los Estados Unidos, del cual también vamos a hablar más adelante. Lo que vemos a través de los principales medios de comunicación es más bien enaltecer a China, ponerla ahí arriba, sin mencionar que, por ejemplo, este Partido Comunista Chino, además de ser comunista en cuanto a su política, pero sobre todo a ser una dictadura que somete, que obliga, que castiga a quienes están en contra de estas políticas allá en China, también no hablan del tema de la explotación laboral, del por qué esa economía o el mismo gobierno, su sistema y todo, puede prosperar. No es tanto porque sean personas que sean libres de hacer lo que ellos decidan. No, el Partido Comunista está metido en todo. Y ellos son los promotores de la explotación laboral y de que exista esta desventaja en cuanto a la oferta de bienes y servicios y los productos y el por qué mucha gente, claro, pues si te dicen a ti que producir en tu país, por ejemplo, un par de zapatos, te termina costando alrededor de $10, sin embargo, yéndote a China te va a costar un poquito más de $1 y tal vez con el envío, las tasas de interés, tal vez lo más que te va a costar pueden ser $2.50 y en tu país son $10, pues tú vas y inviertes allá en China. Vas y haces que tu producción se vaya hasta China. ¿Por qué? Porque ya lo pueden producir por un precio extremadamente barato a costa del sufrimiento y explotación de millones de personas. Entonces, toda la parte ética, moral, derechos humanos, parece que a los principales medios de comunicación se les olvida por completo. Sí, ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué? Porque están viendo la forma de cómo van a dañar a la administración del presidente Donald Trump. En medio de todo esto, el presidente, ¿qué es lo que ha mencionado a través de sus cuentas, a sus redes sociales y sus declaraciones? Pues ha insistido y le ha pedido a los estadounidenses relajarse. Eso lo dijo el día de hoy, cuando ya ha entrado en vigor estos aranceles recíprocos o proporcionales, como mejor quiera entenderlo. El presidente dijo, tranquilos, todo va a salir bien. Estados Unidos será más grande y mejor que nunca. Este es un gran momento para comprar, añadió 2 minutos después en referencia a la importante liquidación del mercado de valores desde que anunció sus impuestos del Día de la Liberación Económica el pasado 2 de abril.
Las acciones, esto ya como dato, estuvieron mixtas por la mañana de hoy, al momento que estamos haciendo también la emisión de este podcast, después de que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq perdiera más del 12% de su valor y el promedio industrial Dow Jones cayera más del 10% en los 4 días de negociación desde el anuncio. Los nuevos aranceles del presidente incluyen un límite global del 10% para la mayoría de los países, con tasas mucho más altas para los socios con los que Estados Unidos tiene déficits comerciales, incluidos aliados importantes. Yo entiendo que hay mucha gente que a esta hora que nos está escuchando y que tiene sus ahorros puestos en la bolsa de valores, y cuando va revisando estos datos tanto del Standard & Poor's, de la S&P 500 o del Nasdaq, y ha visto que hay una caída en sus inversiones, yo entiendo que existe preocupación y por supuesto que cualquier pérdida, pues hay que ver la forma de cómo contenerla. Sin embargo, tampoco se le vaya a olvidar a quienes invierten en la bolsa de valores que es una especie de casa de apuestas, que igual fluctúan las pérdidas como las ganancias, y hay gente que invierte tal vez en acciones que no son muy agresivas o de constante cambio, son bastante conservadores y aún así están viendo caídas en sus ganancias. Sin embargo, lo que el mandatario ha recalcado el día de hoy es que debemos estar primero pacientes, en calma, y que tarde que temprano Estados Unidos va a volver a ser la economía y va a tener la fortaleza que ha tenido en pasados años. Lo cierto es que, a pesar de toda la mala propaganda que van haciendo los principales medios de comunicación, esta administración está mostrando, o la reacción más bien con relación a esta decisión de esta administración, está mostrando que las naciones que también se consideran amigas y aliadas, como Israel, su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ya ha dicho que va a estar listo para poder hacer una nueva y justa negociación, igual que los líderes de Japón, que enfrentan un arancel del 24%, y Corea del Sur, que enfrenta un 25%, pues ya han hecho llamadas telefónicas para poder sentarse a negociar los aranceles. Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo por la mañana del día de hoy que alrededor de 70 países se han puesto en contacto para iniciar conversaciones comerciales, y que China se destaca por tomar represalias con sus propios aranceles nuevos y elevados. Lo importante era, creo, lo que decíamos en los pasados podcasts de esta semana y del pasado viernes y jueves. Lo importante era reconocer que había un déficit comercial en cuanto a estas importaciones y exportaciones de Estados Unidos hacia afuera y de las naciones hacia Estados Unidos. Y que para primero reconocer que había ese déficit, pues había que plantear el problema. El problema se planteó. Las naciones fuera de los Estados Unidos, que generalmente son los que importan hacia nuestra nación, que es la que también más consume del resto de las naciones, pues ahora, ya con esa alerta o con esas nuevas tarifas arancelarias, pues entonces ahora pues hay oportunidad de sentarse a negociar. Lo decíamos muy claramente. Estaban cómodos allá en Europa, estaban cómodos allá en Asia, estaban cómodos igual en el resto del continente americano, sabiendo que a Estados Unidos le estaban imponiendo tasas por encima del 30, del 40, 50, hasta el 70% de arancel para productos estadounidenses. Pero ellos muy cómodos, teniendo aranceles muy bajos, incluso en algunos tratados de comercio donde ni siquiera les cobraban aranceles, o eran tan bajos que realmente eran como si no lo tuvieran. Entonces todo el mundo estaba muy cómodo. Pero había un déficit que lo estaba afrontando y lo estaba asumiendo, y era Estados Unidos. Ahora ese problema, que por lo menos era un problema para Estados Unidos y no para el resto del mundo, ahora Estados Unidos lo plantea como un problema. El resto de las naciones reconoce que hay un problema, porque ahora ya también hay un problema que se ha creado a raíz de ese problema, y ahora nos sentamos todos a negociar. Y esta es la oportunidad para restablecer ese déficit, para también empezar a ver de que lo justo es que si yo te cobro un arancel bajo, es que tú también me cobres un arancel bajo.
y que Estados Unidos también tenga la misma oportunidad de exportar como lo tienen las otras naciones que exportan sus productos hacia Estados Unidos. Ahora, estos mismos medios de comunicación estaban haciendo tremenda campaña de desprestigio y desinformación hablando de lo terrible que iba a ser estos aranceles para nuestros inmediatos vecinos, Canadá, México. Sin embargo, no se ha eliminado ninguno de los nuevos aranceles recíprocos que no afectan a los productos de Canadá y México que están cumpliendo con el tratado de comercio todavía establecido y que todavía está vigente con estas naciones, Canadá y México. Pero, ¿cómo está afectando al resto del mundo? Pues veamos, los chips de computadora, el cobre, la madera y los productos farmacéuticos han quedado exentos de los nuevos aranceles, aunque Trump se ha comprometido públicamente a imponer gravámenes a cada uno de esos productos en un intento por devolver la fabricación a Estados Unidos. Lo que tendríamos que estar pensando nosotros como estadounidenses, en vez de caer en esta trampa de desinformación de los principales medios de comunicación, es preguntarnos cómo nos afecta a nosotros como consumidores, sobre todo en la canasta básica. Por ejemplo, los huevos, por lo general, pues hay un mercado interno que lo produce y un mercado interno que lo consume. Habrá una cifra no muy alta, hablando solamente de los huevos, pero cuando hago referencia a este producto, no nos olvidemos que ya veníamos arrastrando este precio alto de los huevos ya desde el año pasado. Ni hablar de otros productos de la canasta básica que se dispararon durante el 2022, que es donde alcanzamos la peor cifra en 40 años de inflación. 9,1% es lo que alcanzó de inflación los productos en la era del demócrata Joe Biden y sus secuaces. Ellos son los que tomaron las malas decisiones económicas que nos llevaron a esa cifra de precios altos que muchos de ellos no han bajado, que seguimos pagando esos precios altos. Ahora, nosotros tenemos un consumo y creo que en cuanto a lo que es el producto que se hace aquí en los Estados Unidos y en general, por ejemplo, la canasta básica, tenemos un mercado interno capaz de producirlo. Y como ya lo ha mencionado el mandatario, por ejemplo, los productos que importamos de México, solo por mencionar uno, pueden ser los aguacates, las tortillas. No hay variación en cuanto al planteamiento de esos aranceles recíprocos. O sea que se está manteniendo lo que antes se tenía. Y por ende tenemos a Canadá, que por eso también no es parte de la polémica que están utilizando los principales medios de comunicación. Ahora, entonces, yo creo que como ciudadanos estadounidenses también tenemos que hacer un análisis bastante crítico y exhaustivo sobre qué consumimos de China, porque es ahora mismo el epicentro o es el ícono el cual hay que mirar en cuanto a quién estaría o quién podría afectar la economía de nuestros bolsillos ya como ciudadanos de a pie. ¿Qué le consumimos a China? Que es un producto que necesariamente lo consumes todos los días. Esas son las preguntas que tendríamos que hacernos. Por ejemplo, yo creo que el ciudadano americano bien podría evitar comprar ropa, zapatos chinos, si tiene la oportunidad de poder esperar, no sé, un día, una semana, incluso puede estar 15 días sin necesidad de estar comprando productos que vengan de China, hasta que podamos, o nuestros políticos o nuestros gobiernos, tanto el de China como el de Estados Unidos, puedan llegar a un punto neutral en el cual ya se pueda eliminar esa balanza que genera un déficit para los Estados Unidos y que casi siempre ha beneficiado a China. Entonces, hay productos que seguramente podemos evitar dejar de comprar de China y que podríamos estar esperando a que exista una buena respuesta y tomar el consejo que dice el presidente de estar tranquilos y no caer en el pánico que generalmente trae la especulación. Porque dentro de las reacciones, por ejemplo, de las bolsas de valores, es más por un tema de especulación. Una especulación que genera miedo, que lo provocan generalmente los principales medios de comunicación, que hacen que exista este pánico colectivo. Muchos se ponen a vender porque están pensando que ya lo que queda de sus acciones, si ya, por ejemplo, solamente estoy poniendo un ejemplo,
Si su acción valía $3, esta especulación le está haciendo creer que con el miedo esto puede bajar a menos de $1. Entonces, las personas en medio de este pánico colectivo y de la desinformación van y venden sus acciones a menos de la mitad de precio y claro, van perdiendo. Sin embargo, puede que de aquí a 3, 10, 15, 20 o 30 días esa misma acción va otra vez a repuntar, como generalmente pasa en la bolsa de valores. Entonces, lo importante sería, primero, tomar con calma lo que está sucediendo, informarse realmente sobre lo que está pasando con estas tasas arancelarias, de qué forma directa a usted le va a afectar en su bolsillo, que no lo haya estado haciendo ya con las decisiones de la pasada administración en cuanto a la canasta básica que ha ido incrementándose de una manera brutal y que ha reducido la capacidad de ahorro de los estadounidenses. Entonces, retomando el mensaje del presidente Trump de estar en calma y ver cómo se están manejando los mercados, también es bueno revisar de qué manera está repercutiendo en el resto del mundo. Les decía que muchas de las bolsas europeas, muchos de los primeros ministros o presidentes de Asia también, ya están diciendo que se van a sentar a negociar. Y existen, por ejemplo, representantes como el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, que dijo que la Unión Europea puede encontrar una solución mutuamente beneficiosa con Estados Unidos, sobre todo en materia comercial y energética. El ministro griego Mitsotakis dijo en una entrevista en exclusiva que Europa puede alcanzar un acuerdo comercial beneficioso, sobre todo en estas nuevas medidas comerciales centradas en el acero y el aluminio. Se planificaron principalmente antes de la imposición de aranceles a nivel mundial por parte del presidente Trump. La discreta respuesta de Europa contrasta muy marcadamente con la de China, que se opuso rápidamente a los aranceles de Trump, lo que llevó a Estados Unidos a responder de la misma manera. Dice, hay un mensaje europeo y luego está el mensaje griego, dijo Mitsotakis en esa entrevista que les estoy mostrando. En el frente europeo existe la posibilidad de encontrar una solución mutuamente beneficiosa en materia comercial. Esta fue mi firme convicción desde el principio, antes del anuncio de los aranceles. Aún hay margen de negociación antes de considerar cualquier respuesta recíproca significativa, más allá de la anunciada, que en cualquier caso era la reacción esperada de la Unión Europea. Creo que, en definitiva, Europa y el mercado europeo son muy importantes para Estados Unidos y Estados Unidos es importante para Europa y necesitamos encontrar una solución. Ese fue el planteamiento que no solamente se espera de un primer ministro que entiende que hay un déficit comercial que no beneficia a los Estados Unidos. Sin embargo, solo beneficia a un lado, que en este caso puede ser la Unión Europea o algunos países de la Unión Europea. Entonces, el reconocimiento de esto nos da a entender que el planteamiento de estos nuevos aranceles es una situación de justicia primero, de una regulación justa en cuanto a que no exista solo un lado que pierda y el otro lado que solamente gane. Y ese es el planteamiento que tiene esta administración. A continuación, después de nuestra primera pausa, quiero revisar con ustedes un poco de lo que es la historia, no solamente del comercio, la inclusión que ha tenido China a la Organización Mundial de Comercio, las faltas que comete China y todo con datos documentados para que también veamos ese otro lado de esta China comunista que no es de lo más leal, pero que lamentablemente los principales medios de comunicación prefieren ocultar. Vamos a la pausa en Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz.
Continuamos con más de Conserva la Voz desde Tampa, Florida. Como siempre, les agradezco que me permitan acompañarlos día con día con nuevos episodios de este programa dedicado a los conservadores y una alternativa a lo que nos presentan los principales medios de comunicación, con una clara tendencia de izquierda, una clara tendencia hacia el socialismo o el progresismo. Les decía, antes de ir a la pausa, que quisiera revisar con ustedes ciertos datos que me parecen importante mencionarlos en cuanto a Estados Unidos y China. Este nuevo eje o esta nueva puja en cuanto a los aranceles que se está viviendo y que lamentablemente se desinforma o se omite información en cuanto a de los actores de los cuales están ahora mismo librando esta guerra, batalla o esta lucha por aranceles y de exportación y de importación. Veamos que China, por ejemplo, tiene un ingreso dentro de lo que es la Organización Mundial de Comercio. La gente antes, tal vez no tiene idea, pero antes China no formaba parte de la Organización Mundial de Comercio y son ellos los que se autorregulaban y por ende es lo mismo que Cuba. Para que los organismos, por ejemplo, de derechos humanos no tuvieran oportunidad de ir y ver que existen presos políticos, que hay persecución contra el que opina distinto y muchas otras cosas, Fidel Castro, igual que Hugo Chávez después, Evo Morales en su momento, y los demás dictadores de la región, lo que hicieron fue simplemente salirse de cualquier tipo de organización, o mejor, no entrar en ningún tipo de organización internacional que pueda regular, fiscalizar o investigar estos hechos en esas naciones. China evitó mucho tiempo. Sin embargo, durante la administración del presidente Clinton, dijo que era posible que China intentara convertirse en uno de los miembros de la Organización Mundial de Comercio y que esto iba a ser beneficioso para poder controlar a esta China comunista y todo lo demás. Ese sueño efímero que generalmente tienen los socialistas o los de la Internacional Socialista, comunismo igual, y que según sus planteamientos eso iba a permitir hacer el control. Lo que parece que siempre han querido desconocer es que un gobierno totalitario, un gobierno comunista, para nada se va a someter a ningún tipo de organismo internacional y mucho menos que vaya a regularlo. Y ojo, no estoy hablando simplemente de una soberanía de la nación, sino que ya cuando tú tomas decisiones dictatoriales, lo último que quieres es que alguien venga a esculcarte, a revisarte, a indagar de forma interna los malos procedimientos que haces en contra de tu propia nación. Les decía, solo para tomar una idea, la explotación y además la vulneración de derechos humanos contra su propia gente es realmente brutal. Pero China ha venido jactándose de su fuerza en masa laboral, lo que le permite poder tener precios extremadamente bajos que para el resto de las naciones en el mundo ya es muy difícil competir y por ello países incluso de tercer mundo como los que tenemos de México hasta Argentina, lo que les queda simplemente es ir y comprar desde China porque les resulta, hasta los países económicamente más pobres, les resulta más económico ir a comprar sus productos hasta China que producirlos en sus propias naciones. Y de esta manera, China también ha ido matando la industria nacional de esas naciones que incluso siendo pobres tenían capacidad de producir, tenían capacidad de poder manufacturar. Sin embargo, han ido matando mucha de esta industria local precisamente con sus precios extremadamente bajos y que al final es China la que se aprovecha primero de su gente, explotándola, vulnerando sus derechos humanos, incluso entrando en la explotación infantil, pero parece que al resto del mundo no le interesa, y mucho menos a los socialistas que están dentro de los Estados Unidos, que conocen la realidad, que saben que existen denuncias de este tipo en el Congreso, que han visto además distintos tipos de informes a nivel mundial, pero es mejor cerrar los ojos, hacerse de la vista gorda y evitar
que alguien siquiera pueda mencionar que existe esta vulneración de derechos humanos allá en China y que mientras ellos nos sigan fabricando cosas a bajo costo y que nosotros acá le podamos sacar el mejor y el mayor rédito posible, pues con eso estamos saldados. Ahí parece que existe también una hipocresía en cuanto a sus valores morales que están condicionados o convenientemente condicionados al momento de hacer señalamientos a quienes realmente tienen que señalar. No a una administración que quiere cuidar la economía, la manufactura de los Estados Unidos, como es Donald Trump. No. Lo que hay que hacer es más bien ver cómo tapamos todo este problema de vulneración de derechos humanos y además de trato injusto, una balanza con déficit comercial que hace China, pero hay que poner a China como uno de los que está haciéndole frente a esta administración y más bien ponerlo como si fuera el gran guerrero chino que va a sostener o soportar este avance, esta nueva administración número 47 estadounidense. Pero les decía que la OMS no contaba con la participación como miembro de China. No fue hasta que el presidente Clinton fue el que sugirió y permitió que la candidatura de China pues sea aceptada y expresó sus esperanzas económicas y estratégicas con relación a Estados Unidos. La OMS es la institución, pero algunos que no lo conocen, que establece normas comerciales mundiales. Se supone que promueve un comercio más libre al exigir que todos sus miembros que cumplan los principios, haciendo hincapié en la aplicación de barreras comerciales bajas y predecibles. Son alrededor de 166 miembros. Este dato es del 2024. 166 miembros que forman parte de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, les decía, la sexta economía más grande del mundo y una población de más de 1.500 millones de personas, que es China, ya era en el 2000 un mercado enorme y una clara potencia en ascenso. Antes China, en 1978, tenía una economía comunista, planificada y estaba en gran medida aislada. Desde entonces había ido abriéndose gradualmente su economía al resto del mundo. Y es Clinton quien defiende a capa y espada la adhesión de China. No nos sorprende para nada que después quien haya tomado la batuta haya sido el mismo Barack Obama, o peor aún, la familia Biden durante la administración del musulmán Barack Hussein Obama, que fueron los que lograron hacer negociaciones importantes para no necesariamente los Estados Unidos, sino para las empresas ficticias o temporales que crearon muchos de los miembros de la familia Biden. Y ojo, este no es un invento conspiranoico de Freddy Silva. Hay datos dentro del Congreso que certifican lo que les estoy mencionando. En alguna oportunidad, seguramente usted que es asiduo a mis programas, se habrá dado cuenta que yo siempre recomiendo a la gente que en YouTube hay un documental que no es más de 46 minutos que explica estos nexos de tráfico de influencias de la familia Biden cuando Joe Biden todavía era vicepresidente de Barack Obama y que lleva a su hijo como si se tratara de un empleado público o como si formara parte de una representación estadounidense para que tenga conversaciones directas con personalidades de alto nivel en China. Se nos olvida, parece, otra vez a los principales medios de comunicación, que para tú tener una empresa en China, tú tienes que darle permiso al Partido Comunista Chino, al Partido Popular Chino, que tenga acciones dentro de esa empresa. ¿Para qué? Para que te puedan espiar. Sin embargo, a toda esta politiquería basura de estos apellidos ya conocidos que viven de la politiquería y que hacen negocios en nombre de Estados Unidos, sin embargo no para el beneficio de los Estados Unidos, pues resulta que este tipo de nexos ya se les olvida a estos principales medios de comunicación. Pero hay datos, como les dije, en el Congreso y también usted puede ver este documental en YouTube gratuito que está bajo el nombre de Riding the Dragon. Cabalgando al dragón. Usted digite Riding the Dragon y va a encontrar este documental. Incluso creo que ya hasta lo tienen traducido. No es muy largo. Y aquí hay un trabajo excepcional de investigación que se realiza con datos fehacientes de cómo es desleal
este Partido Comunista Chino en contra de los Estados Unidos. En cuanto un poco más de la realidad que les vengo contando, de la historia también de la participación de China dentro de la Organización Mundial de Comercio, en 1999, en medio de las negociaciones de adhesión, un exfuncionario del gobierno estadounidense predijo que China se uniría al club de naciones que ya han avanzado en el camino de la democracia y que su Producto Interno Bruto per cápita alcanzaría los $7,000 para el 2015. En otras palabras, China alcanzaría hitos políticos y económicos que Estados Unidos creía que ocurrirían naturalmente de forma simultánea. Sin embargo, China alcanzó ese hito financiero 2 años antes, ya para el 2013, pero aún está lejos de ser una democracia, que es lo que siempre se ha observado en cuanto a China. Y eso es lo que nos parece curioso, que obvien, que olviden o peor aún, que ignoren premeditadamente cuando se trata de hablar de China. Ahora, veamos también cuál es el alcance que tiene China en cuanto a lo desleal que es y los datos que acompañan para nosotros señalar. La lista negra, este es un informe que tengo del 2018. Propiamente el 28 de abril del 2018, en una publicación de Infobae que habla de que China encabeza la lista negra que elabora el gobierno de Estados Unidos sobre las violaciones de derechos de propiedad intelectual y patentes en el mundo. ¡Ojo! En el mundo. Un listado que completan además otros 11 países, incluidos India, Rusia, Argentina, Chile y Colombia. Sí, también en esa lista están países de nuestra región. En ese momento, en el informe de 2018, por 14º año consecutivo, China lideraba la lista porque, según la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, impide la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual y comete una amplia gama de malas prácticas en términos de derechos de autor, incluyendo el robo de secretos comerciales, la piratería en línea, la fabricación y exportación masiva de productos falsificados. Sí, esto es lo que dijo Robert Lighthizer, responsable del comercio exterior de los Estados Unidos, lo dijo en un comunicado en esa fecha. Este informe envía una señal clara a nuestros socios comerciales de que la protección de los derechos de propiedad intelectual de los estadounidenses es una prioridad principal para la administración Trump. Ojo, estamos hablando de 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero Robert todavía dijo más, advirtió más. Los problemas de propiedad intelectual en estos países serán objeto de un intenso compromiso bilateral durante el próximo año. Sin embargo, ni el informe ni el comunicado especificaba las medidas que Estados Unidos iba a implementar para contrarrestar los obstáculos. Pero 14 años consecutivos que China encabezaba esta lista negra de violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes en el mundo. Durante todos estos años, parece que también a estos principales medios de comunicación, de alguna manera se les ha olvidado estos datos de que existe robo a las patentes, a las creaciones, o sea, todo lo que es la propiedad intelectual. Y por otro lado, también hemos visto durante la primera y segunda década de este siglo XXI, cómo de manera tan descarada y sinvergüenza lo que se inventaba aquí en los Estados Unidos y que habían patentes de por medio, los chinos simplemente se llevaban el producto, veían cómo funcionaba y comenzaban a piratearlo, y lo que podría costar en cuanto a el desarrollo y todo lo que ha sido seguramente una investigación de quien ha desarrollado un producto estadounidense y que puede haber costado, por ejemplo, solo por poner un precio, $100, China lo estaba produciendo por menos de 5, o digamos $10. Y después ese mismo producto, sin tener patentes, sin tener derecho de autor, lo iba vendiendo a millones de personas en el mundo
incluso habiendo denuncias por haber violado esas patentes. Y otra vez, parece que eso de una forma admirable, digo yo, porque eso también se llama amnesia colectiva, es que han ido olvidándose estos principales medios de comunicación. Y nos parece importante mencionar que este reporte, que para quien también le gustaría leerlo, se llama un reporte especial 301, que sale de la oficina de la presidencia de los Estados Unidos el 2018. Déjenme ver cuántas páginas tiene. Son 86 páginas que tiene este documento, que con mucho gusto también puedo compartírselo si usted me escribe a través de las redes sociales, para que tenga una idea de qué es lo que han estado cometiendo como violación a los derechos de propiedad intelectual los chinos. Sí, es importante que nosotros conozcamos qué es lo que han estado haciendo. Pero, a ver, veamos otro dato que me parece interesante. Estados Unidos presenta 2 denuncias contra China ante la Organización Mundial de Comercio por piratería. Este es un artículo del 2007, propiamente el 10 de abril del 2007, en un trabajo de investigación de Associated Press, o una publicación más bien de Associated Press, donde se habla de que Estados Unidos presenta 2 denuncias ante la Organización Mundial de Comercio contra China por piratería. Estas demandas, según el dato, dice, se producen un día después de que la representante de comercio estadounidense Susan Schwab destacara que las compañías norteamericanas están perdiendo miles de millones de dólares anualmente debido a los niveles de piratería. Sí, de piratería registrados en China, que permanecen inaceptablemente elevados. Los 2 casos han sido presentados formalmente, dijo la portavoz para la Organización Internacional en Ginebra, Magda Sielker. La respuesta oficial a estas consultas no estará disponible de manera inmediata, decía. Estas denuncias además abren un periodo de consulta de una duración de 60 días que dan para resolver esta disputa. Pero ya estábamos viendo que Estados Unidos estaba haciendo sus quejas, indicando de que China estaba violando y además haciendo y generando pérdidas millonarias a los Estados Unidos o a quienes tenían propiedad intelectual estadounidense. Además, dice, en la primera de las denuncias, Estados Unidos demanda que las leyes chinas que protegen los derechos de autor y las marcas violan las normas de la Organización Mundial de Comercio. La segunda establece que China ejerce bloqueo ilegal a la venta y distribución de películas, música y libros estadounidenses en el país. Los elevados umbrales legales para castigar este tipo de delitos ofrecen un puerto a salvo a piratas y falsificadores. Es lo que dijo la Oficina de Comercio estadounidense. Los piratas y falsificadores que estructuran sus operaciones por debajo de dichos umbrales no afectan ningún riesgo de sanciones criminales por sus delitos. China es uno de los países en los que existen mayores prácticas de piratería ilegal de música, películas, enseres deportivos, de diseño y medicamentos. La OMS enfocaría su investigación en determinar si el país ha tomado las suficientes acciones legales para combatir el robo de los derechos de propiedad intelectual. Ahora, este es un dato del 2007, o sea, hay una administración todavía republicana. El presidente George W. Bush, hijo, está durante esta administración, pero no es solamente una administración republicana. Vea este otro dato del 13 de septiembre del 2016. Esta también es una publicación, déjeme ser preciso, esto está en swissinfo.ch. Si usted lo quiere, también le puedo pasar el dato, es del 13 de septiembre del 2016. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sí, el demócrata, el musulmán Barack Obama, Barack Hussein Obama, emprendió acciones contra los desleales subsidios de China
a los cereales y montó un nuevo pleito comercial, pero también cultural y políticamente sensible. Washington alega que China vierte $100,000 millones para apoyar los precios del trigo, maíz y arroz, lo cual va en contra de lo admitido por la Organización Mundial de Comercio. Dice, cuando otros países transgreden normas para perjudicar a trabajadores y agricultores estadounidenses, pues debemos hacernos responsables, dijo en su momento Obama. China es el mayor productor mundial de trigo y arroz y tiene una significativa influencia en los mercados agrícolas mundiales. El arroz, especialmente, tiene además un profundo significado cultural y político en China. Al anunciar la denuncia contra este país comunista, funcionarios estadounidenses dijeron que desde el 2012 ha superado el nivel de subsidio admitido para los precios de referencia de los granos. Decían ellos, ¿no? Estos programas distorsionan los precios chinos, perjudican a los agricultores estadounidenses y claramente pasan los límites de China, que se ha comprometido a respetar al integrarse a la Organización Mundial de Comercio. El secretario de Agricultura, en ese momento, Tom Vilsack, dijo que si China se aviene a emprender un sistema comercial compatible, Estados Unidos mejoraría exportaciones agrícolas anuales de $20,000 millones. 6 décadas atrás, Mao Zedong impulsó el gran salto adelante en un intento para industrializar a China, pero eso desencadenó con una hambruna que costó 45 millones de vidas. Pero realmente lo que nos interesa que usted pueda entender en cuanto a lo que estamos haciendo en la lectura histórica de estas demandas o denuncias de Estados Unidos contra China es que ya existe precedente de cómo China viene realizando actos desleales en contra de los estadounidenses, de la producción estadounidense, de los derechos, de las patentes, y que por lo menos en cuanto a temas de piratería, es uno de los líderes que ha estado dentro de estas listas negras que se han elaborado desde los Estados Unidos y que eso ha llevado también a una denuncia contra esta nación. Pero esto, digamos, solamente en el tema de piratería o de robo de propiedad intelectual. Hay un dato que es mucho más peligroso que, por ejemplo, habla de un ciberespionaje que hace China. Y miren, aquí hay un dato interesante que no es tan lejano, apenas, y esto se ha denunciado el año pasado, en marzo, 25 de marzo del 2024. El titular dice: Estados Unidos y Gran Bretaña acusan a China de ciberespionaje que pudo afectar a millones de personas. Tanto las autoridades estadounidenses como británicas han presentado cargos, impusieron sanciones y denunciaron a China por una amplia campaña de ciberespionaje que supuestamente ha afectado a millones de sus ciudadanos. Las autoridades de ambas naciones del Atlántico dicen que acusaron al grupo de piratas informáticos apodado APT-31 de ser un brazo del Ministerio de Seguridad del Estado chino y enumeraron una larga lista de objetivos: personal de la Casa Blanca, senadores estadounidenses, parlamentarios británicos y funcionarios de gobierno de todo el mundo que supuestamente han ido haciendo ciberespionaje los del Partido Comunista Chino. La lista incluye también a contratistas de defensa, disidentes y empresas de seguridad, según los funcionarios. Dice, en un escrito de acusación presentado contra 7 de los presuntos piratas informáticos chinos implicados, los fiscales estadounidenses dijeron al tribunal que el pirateo se tradujo en el compromiso confirmado y potencial de cuentas de trabajo, correos electrónicos personales, almacenamiento en línea y registros de llamadas telefónicas pertinentes. El objetivo de esta operación de pirateo global era reprimir a los críticos con el régimen chino, poner en peligro instituciones gubernamentales y robar secretos comerciales, dijo la vicefiscal general de ese entonces, Lisa Mónaco. Los diplomáticos chinos, tanto en Londres como en Washington, tacharon las acusaciones de injustificadas y carentes de pruebas válidas. La embajada china en Londres calificó las acusaciones de calumnias completamente fabricadas y malintencionadas. Reuters no pudo, según esta publicación,
localizar inmediatamente información de contacto de los 7 presuntos piratas informáticos acusados por el Departamento de Justicia. Los anuncios se hicieron en el momento en que tanto Gran Bretaña como Estados Unidos han impuesto sanciones a una empresa que, dijeron, era una empresa tapadera del Ministerio de Seguridad del Estado vinculada a la actividad de piratería informática. Para que se vayan dando cuenta que no es uno de los mejores aliados. Ahora, si nos ponemos a revisar, por ejemplo, una historia de la piratería o de los espionajes que también hace China en contra de Estados Unidos, hay un dato que puedo también compartirles, lo saca esta cadena antitrumpista CNN, pero esta es una publicación que hacen el 23 de febrero, más bien el 4 de febrero del 2023, y hablan de una mirada del espionaje de China contra Estados Unidos. Usted recordará que también durante la administración Biden se hablaba el 2023, 2024, finales del 2023, 2024, sobre estos globos chinos que eran satélites y que estaban realizando trabajos de espionaje en contra de Estados Unidos y muchos de sus plantas o de fabricación o igual lugares, zonas militares donde supuestamente estos globos y satélites estaban haciendo espionaje. No es la primera vez que China o a China se la pesca realizando o se la encuentra infraganti realizando este tipo de acciones en contra de los Estados Unidos. Hay una larga data que también, por ejemplo, podríamos nosotros otra vez sugerir a que revisen estos datos que presenta esta cadena de televisión. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, dice: el gobierno chino en 2017 ofreció gastar $100 millones para construir un jardín chino ornamental en el National Arboretum de Washington, D.C., completo con templos, pabellones y muchas otras cosas. Dice, cuando los funcionarios de contrainteligencia de Estados Unidos comenzaron a investigar los detalles, encontraron numerosas señales de alerta. Señalaron que se habrían colocado estratégicamente una especie de antenas en un punto más alto de Washington, D.C., a solo poco más de 3 kilómetros del Capitolio de los Estados Unidos, un lugar perfecto para la recopilación de inteligencia de señales. Los funcionarios chinos querían construir esta antena con materiales enviados a Estados Unidos en valijas diplomáticas que los funcionarios de aduanas de Estados Unidos pues tienen prohibido examinar. Los funcionarios federales de una y de forma silenciosa pues dijeron que este proyecto simplemente no va más. El jardín ese que querían construir fue cancelado y además es solo uno de los proyectos que llamó la atención del FBI y otras agencias federales durante lo que los funcionarios de seguridad de Estados Unidos dicen que ha sido una escalada dramática de espionaje chino en suelo estadounidense durante la última década. Y esto lo afirman y lo confirman esta misma cadena de noticias que es antitrumpista, que es muy prodemócrata, pero que, bueno, pues ante la realidad no les queda de otra. Hay que hablar de lo que es China, de lo que representa China, y no podemos nosotros simplemente cegarnos ante lo que establecen como narrativa estos principales medios de comunicación alineados con la izquierda, mostrando a una China que es la capaz de poder frenar y plantarse a las decisiones dictatoriales de Donald Trump. No, tenemos que ver todo el contexto. Por eso es importante ir nutriéndonos de información, hacer un poco de investigación. Es importante que nosotros reconozcamos al enemigo al cual nos estamos enfrentando y que si en algún momento tenemos a China que plantea tener también aranceles muy altos, bueno, ¿de qué lado vamos a estar?
¿Vamos a estar del lado de los chinos, del Partido Comunista Chino, de estos opresores de su propia gente, de estos que violan los derechos humanos, de estos que no respetan la propiedad intelectual, que tienen no solo este tema de denuncias a nivel mundial en cuanto a la Organización Mundial de Comercio, también en cuanto a los préstamos millonarios que realizan a naciones como África, que obviamente por la extrema pobreza en la que viven algunas naciones, es impagable su deuda y arbitrariamente, a nombre de esa deuda que adquieren, China ya ha establecido bases militares en muchos de estos países. Y es un accionar que es de forma premeditada en cuanto a el avance imperialista o la Agenda 2050 que tiene el Partido Comunista Chino. Entonces la pregunta siempre será, como ciudadanos estadounidenses o aquellos ciudadanos identificados con este país de la libertad, ¿nos vamos a poner del lado de los chinos o nos vamos a poner del lado de los Estados Unidos? Seguramente por ahí alguien dirá, pues me voy a poner del lado de mi bolsillo. Si para mí es mejor evitar cualquier tipo de pelea comercial con China, nomás porque me afecta mi bolsillo, pues entonces yo estoy del lado chino. Bueno, usted tendrá la decisión, la última palabra, porque al final eso es lo que también se permite en cuanto a la libertad. Sin embargo, la reflexión no está de más para que al momento que nos vendan la idea de que de afuera es que se sienten las víctimas o los agredidos por las acciones que ha tomado esta administración en cuanto al alza de aranceles, veamos quién es China. Revisemos quiénes son estos actores del Partido Comunista Chino y los que constantemente vienen atacando a los Estados Unidos. Ya les mencioné por demás en cuanto a la historia. Entonces revisemos, analicemos, profundicemos nuestra reflexión para ver de qué lado nos vamos a poner. Si del lado de los Estados Unidos o nos vamos a poner del lado de los chinos y de todo este aparataje de narrativas que hacen los principales medios de comunicación y sus aliados los demócratas. Es un gusto haberlos acompañado en este episodio de Conserva la Voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que nos hayan escuchado. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Tengan un excelente resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.